Bien, buenas noches con todos. Soy el doctor Medrano Álvarez, promotor de las actividades académicas del Hospital Bicharte, residente de cirugía general. El día de hoy tendremos el Ateneo Clínico Quirúrgico, apendicitis aguda complicada, reto diagnóstico, tips y experiencias. Bueno, esta es una oportunidad importante porque estamos regresando y retornando nuevamente a nuestras actividades académicas, esta vez con mucha fuerza y con muchos ánimos, y con un tema muy importante, y yo creo bastante vital, sobre todo para los jóvenes cirujanos, nuestros jóvenes residentes e internos también, que día a día en las guardias suelen toparse muchas veces con ese tipo de pacientes, ¿no? Y este tipo de patología, apendicitis aguda. Pero en esta oportunidad vamos a tratar las apendicitis agudas complicadas, y sobre todo las experiencias que podemos vertir aquí van a ser de mucha utilidad. En esta noche, ese tema va a ser disertado por la doctora Sandra Cabrera. Ella es residente de primer año de cirugía general, médica también adscrita a la Sociedad de Cirujanos Generales de Perú. Bueno, sin más preámbulos, te dejo, Sandra, para que puedas iniciar tu exposición. Gracias, doctor. Acá. Doctor, ahí dice que tiene que activar ¿Puedo para que yo compartir pueda pantalla, compartir. ¿no? Ajá. A ver, no sé, confieso. Te compartí pantalla, creo. ¿Puedes compartir? Sí, doctor, sí. Perfecto. Muy bien, se ve. Puedes iniciar. Ya, buenas noches con todos. Bueno, el tema, como ha mencionado el doctor Medrano, el tema que me ha tocado es apendicitis aguda complicada, reto diagnóstico, tips y experiencias. La doctora Cabrera Bolívar, y vamos a empezar con esta exposición. Bueno, para hablar un poco de epidemiología, en términos generales, ¿no? Tenemos acá, como dice la diapositiva, en los países desarrollados la apendicitis aguda se produce en una tasa de 5.7 a 50 pacientes por 100.000 pacientes por año. Esta bibliografía es de Estados Unidos, ¿no? Pero en general en todo lo que se repite es que el dolor abdominal va a representar el 10% de las atenciones de todos los departamentos de emergencia, ¿no? Y de estos, la apendicitis aguda es el diagnóstico quirúrgico más común, ¿no? En todos, sobre todo en jóvenes, ¿no? Tenemos el pico de edades que está entre los 10 y 30%, ¿no? Y yéndonos ya a lo que es apendicitis complicada, la tasa de perforación va a variar del 16 y llega hasta el 40%, con una frecuencia más alta en los grupos de edad más jóvenes, donde llega a más del 50% hasta 57%, y esta frecuencia también vamos a ver que se va a presentar en los pacientes mayores de 50 años, ¿no? Siguiendo con lo que es apendicitis aguda complicada en la epidemiología, el riesgo de mortalidad de apendicitis aguda no complicada, o sea, no gangrenosa, es menos de 0.1%, pero este riesgo aumenta varias veces su valor cuando ya es complicada, ¿no? Sigue siendo bajo, ¿no? Pero es mucho mayor que en no complicada, llega hasta 0.6%. En cuanto a morbilidad y mortalidad, bueno, la mortalidad no es muy alta, la morbilidad sí llega hasta ser hasta 5%, ¿no? En cuanto a estudios nacionales, otro estudio en estudios realizados en el Hospital 2 de Mayo, se encontró que el 51% de pacientes resultaron en apendicitis aguda no complicada y un 49% en apendicitis aguda complicada. Además, en este mismo estudio, en el Hospital 2 de Mayo, la diferencia entre la estancia hospitalaria para aquellas apéndices complicadas fue de 10 días más, ¿no? Se prolongó más la estancia hospitalaria. Ya. En cuanto al diagnóstico en general, como dicen en la mayoría de las guías, ¿no? El diagnóstico debe ser
individualizado, a medida y de manera escalonada, ¿no? Yendo de lo menos invasivo a lo más invasivo. Y también teniendo en cuenta todas las características propias de un paciente, ya sea edad, sexo y los signos y síntomas clínicos que podamos encontrar al examen, ¿no? No siempre van a estar todos, ¿no? Pero los que podamos encontrar tienen que ir individualizando y de acuerdo a eso construyendo nuestro diagnóstico, ¿no? Estos puntos que estoy señalando acá es un resumen de lo que dice de la guía de la UES del 2019, ¿no? Un resumen de los puntos más importantes sobre diagnóstico. Vamos a repasarlos. Bueno, como hemos mencionado, es un diagnóstico individualizado a la medida que va a evaluar el riesgo y la probabilidad de enfermedad. Lo otro es el uso de puntuaciones clínicas, ¿no? Que ahí nos vamos a detener más adelante, que es principalmente lo que dice la guía, es para excluir las apendicitis aguda y para identificar pacientes de riesgo intermedio. ¿Por qué es importante estos de riesgo intermedio? Porque estos pacientes se sugiere que vayan a diagnósticos por imágenes, ¿no? Como sabemos, ¿no? Como siempre aplicamos nosotros en nuestro escala de Alvarado, ¿no? Los que tienen un riesgo intermedio van a imágenes. Otro punto también que trata sobre las pacientes embarazadas, que siempre se debe solicitar pruebas de laboratorio, ¿no? No basta con solamente la parte clínica y parámetros séricos inflamatorios. Lo otro, bueno, siempre nos hacen esta pregunta también en las visitas, ¿no? ¿Cuál es la más exacta, ¿no? La más exacta de las escalas. Bueno, en este último consenso lo que llegaron a la conclusión o la recomendación con con nivel de evidencia moderado fue las dos AIR y AS, ¿no? No quiere decir que el resto de escalas que conocemos van a ser excluidas, pero cada una tiene su función. Por ejemplo, en el Alvarado es principalmente para excluir, ¿no? Tiene bastante sensibilidad, pero lo que nos va a hacer principalmente va a ser excluir el diagnóstico de apendicitis aguda. Es bastante útil para esto, ¿no? Para excluir el diagnóstico. En cuanto a los marcadores bioquímicos, representan una herramienta de diagnóstico confiable y prometedora para la identificación de casos negativos o de apendicitis aguda complicada en adultos. Sin embargo, se necesitan más pruebas de calidad, ¿no? Dice esto, ¿no? Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Sobre lo que es el AIR, este estudio de aquí son las que voy a mencionar. El AIR, que es uno de los que más recomienda. Bueno, en este estudio, es un estudio del 2018, que comparan las tres escalas, Alvarado, Ripasa y AIR, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Que Alvarado y Ripasa tienen muy buena sensibilidad en cuanto a diagnóstico de apendicitis. Y en cuanto a exactitud, porque esta de acá también analiza estadísticamente cuál es la que te da mayor exactitud, en este estudio refieren que es el AIR, ¿no? Es más específica, tiene mayor exactitud diagnóstica, realizando un mejor tamizaje y permite disminuir, ¿no? Resaltaban bastante eso, permite disminuir la cantidad de cirugías innecesarias, por lo que se recomienda usar más AIR que Alvarado y Ripasa, ¿no? Acá un resumen de lo que es el AIR, ¿no? Nos faltaría, en comparación del Alvarado, que es mucho más fácil de aplicar y más factible de aplicar, nos faltaría lo que a veces no siempre encontramos en los hospitales, el PCR, ¿no? Pero en algunos casos sí, ¿no? Entonces, podemos sacar lo que es el AIR, ¿no? Porque lo que va a decir el AIR tiene su parte de clínica, ¿no? Los síntomas. Uno es el dolor en facilidad acá derecha, vómito, y en cuanto a los signos, ¿no? Los signos de lo que es la resistencia va a ser clasificada en lo que es leve, moderada y grave, temperatura, más de 38.5, la parte laboratorial, ¿no? Bueno, en Alvarado solamente lo ponen leucocitosis, acá en el AIR lo hacen de tal a tal número, un puntaje, atribuyéndole más puntaje, el doble, 2 puntos, cuando es más de 15.000, ¿no? Igual la neutrofilia, que también considera Alvarado,
igual, ¿no? Le da un punto de corte de 84. Desde 70 a 84 considera una neutrofilia con valor de un punto, más de 85, 2 puntos, ¿no? Y el PCR menos de 50 y mayor de 50, ¿no? Según esto, la baja probabilidad va a ser de 0 a 4 puntos, lo que sugiere es un seguimiento ambulatorio si no hay afectación del estado general, ¿no? En general van a estar bastante similares con lo que es Alvarado, ¿no? De menos de 4, y bueno, en el caso de intermedio de Alvarado es de 4 a 6, ¿no? Acá es de 5 a 8, se sugiere una observación activa intrahospitalaria con revaloración del puntaje y estudios de imagen, o la paroscopía diagnóstica según los protocolos de unidad. Y alta probabilidad, ¿no? Ya lo que sugiere es exploración quirúrgica, ¿no? La otra escala que también bueno, seguimos con, bueno, este estudio, ese es otro estudio, ¿no? Que también habla, es un ensayo clínico aleatorizado, en lo que va a evaluar la escala IR, ¿no? Los pacientes de riesgo intermedio, asignados al azar, tuvieron la misma proporción de apendicectomías negativas, ¿no? Este estudio de acá lo que hace es lo identifica, ¿no? En bajo y alto riesgo. Por ejemplo, acá lo que está resaltado es los de bajo riesgo, ¿no? Pacientes de bajo riesgo, con un AIR menos de 5, la proporción de exploraciones negativas, ¿no? Los pacientes a los que se le aplicó el score y fueron calificados como de bajo riesgo, vemos que disminuyó, ¿no? De 3.2 a los que no se le aplicó el score a 1.6%, ¿no? De igual forma, con este score se disminuyó las admisiones hospitalarias de 42.8% a 29.5%. Y los procedimientos de imágenes también disminuyeron, ¿no? ¿Por qué? Porque al clasificar a un paciente dándole la etiqueta de bajo riesgo, entonces con este score ya no sería necesario no hacerle la imagen, ¿no? Porque recordemos que es a los pacientes de riesgo intermedio los que serían, ¿no? Entonces, como que este score lo ajusta un poco más y hace que disminuyamos, por ejemplo, la cantidad de solicitudes de procedimientos imagenológicos, ¿no? Y de igual forma disminuye también, como hemos dicho, las admisiones hospitalarias y la cantidad de exploraciones negativas, ¿no? Ya, siguiente. Ahora sí, en cuanto a lo que es la otra escala, estoy pues, poniendo esas dos porque son las que menciona, ¿no? Las que recomienda, mejor dicho, la AS, el score de apendicitis de adulto, así se llama en español. Igual forma, ¿no? Este estudio de acá es para medir qué tan preciso es este score, ¿no? En este estudio lo que se hizo fue probar esta puntuación, ¿no? En pacientes, y lo que se encontró fue que esta puntuación, el diagnóstico es rápido y precisa para clasificar a los pacientes con sospecha de apendicitis y reduce a la mitad la necesidad del diagnóstico por imágenes, ¿no? Nuevamente hace hincapié en esto, ¿no? Vamos a leer un poco lo que es esta escala, ¿no? Ese tiene un poquito más de cosas comparadas con las otras. Uno que diferencia el dolor en cuadrante inferior derecho, no es el dolor que la palpación, no dice eso, no dice dolor, o sea, el paciente que refiere el dolor. El otro es la migración del dolor y el otro es el dolor a la palpación, pues, ¿no? Y es específicamente en esto de acá nos detenemos porque esta escala, lo que es el AAS, ha mostrado mayor, ser más útil en lo que es mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque esta escala tiene una diferenciación tanto para hombres y para mujeres. Cuando es varón, la escala le asigna un puntaje de 3. Y si es una mujer, se le va a asignar un puntaje de 1, ¿no? Como dice acá, mujeres y varones de edad más de 50 años, o sea, mujeres también que tengan más de 50 años, que no estén en la edad fértil, se le va a dar 3 puntos. Y va a bajar la puntuación a 1 punto cuando son mujeres en edad fértil, ¿no? De 16 a 49 años. Es por eso que esta escala en varios artículos, inclusive en la misma web, mencionan que es mucho más específica para lo que es mujeres, ¿no? Por esta consideración que tiene, que se ve, tiene una mayor exactitud, ¿no?
siendo la AIR más recomendada en varones y esta AAS en mujeres, ¿no? Y bueno, otros puntos, los demás son bastante parecidos a lo que es el AIR, ¿no? El warding, que es la resistencia de la pared, si es leve, moderada, severa. Igual el diferencial de lo que es el conteo de leucocitos, la proporción de neutrófilos, ¿no? Da ciertos límites. El que es el PCR, lo segmentan aún más los puntos de corte y lo van a diferenciar si es que es menos de 24 horas y más de 24 horas, ¿no? Teniendo cada uno un distinto puntaje. Y con esto se va a clasificar el AS en 3 puntos, ¿no? Según la probabilidad de apendicitis alta, intermedia y baja, ¿no? Con las mismas indicaciones, ¿no? Intermedia va a ser para imágenes, alta probabilidad quirúrgica y baja reevaluación, ¿no? Ahora, yéndonos específicamente sobre nuestro tema, ¿no? En cuanto a esta pregunta, ¿es posible diagnosticar algún score o algún indicio que nos pueden decir que estamos frente a una diapositiva, a una apendicitis aguda complicada? Veamos, ¿no? En sí, hay bastante interés, ¿no? En conocer cuáles son los factores o si es que podemos tener un score que nos vaya a precisar, nos vaya a predecir la apendicitis aguda complicada. Vamos a presentar algunos de los scores y estudios que ven estos puntos, ¿no? Este artículo de García Amador es un artículo de cirugía española de este año. Es un análisis que se hizo de manera retrospectiva en pacientes, no me equivoco, del año 2014 al 2016, y donde identifican, donde señalan varias, distintas variables, ¿no? Distintas variables. De entre tantas variables estaban, aparte de las mencionadas acá, estaban la edad, la edad está acá, sexo, la temperatura al ingreso, el recuento de leucocitos, ¿no? Leucocitos, el volumen de plaquetas, el PCR, bueno, el PCR está acá, la estancia hospitalaria, ¿no? Y de todas las variables analizadas, se encontró de que estas cuatro, perdón, son las que están, son las que van a presentar mayor riesgo de presentar apendicitis aguda, ¿no? Es tanto la edad en años, la duración de los síntomas, el porcentaje de neutrófilos y el PCR, ¿no? Son las variables que están más relacionadas a encontrar una apendicitis aguda complicada, ¿no? En la conclusión fue que este modelo va a predecir la posibilidad de desarrollar apendicitis aguda complicada, pero debe validarse de manera prospectiva, porque como dijimos, este ha sido un estudio retrospectivo, ¿no? Se han revisado hacia el pasado, ¿no? No sabemos. Bueno, encontró esto, ¿no? El porcentaje de neutrófilos, ¿no? Como les digo, también se toma en cuenta el recuento leucocitario, pero no se encontró como productor, más sí es lo que es porcentaje de neutrófilos. Y con esto de acá, esto de acá se aplicó a una fórmula, es una fórmula bastante larga y poco práctica, ¿no? Pero es como que para tener en cuenta que son las variables que influencian en la probabilidad de tener una apendicitis aguda complicada, ¿no? Acá algo más práctico, lo que menciona en este artículo es que por cada año aumenta la posibilidad de apendicitis aguda complicada en un 3%, por cada hora de sintomatología la probabilidad aumenta 1.6%, y por cada aumento de 1% de porcentaje de neutrófilos va a aumentar 8.8, y por cada aumento en una unidad de PCR va a aumentar la probabilidad de apendicitis aguda complicada en 0.8%, ¿no? Y esto está expresado en esta fórmula, que no es que se ve así toda poco práctica, ¿no? En lo que es otro artículo muy interesante, ¿no? Este artículo es una revisión sistemática, ¿no? Y un metaanálisis del año 2020, que se titula Neutrófilos y linfocitos, radio de neutrófilos a linfocitos que puede predecir apendicitis aguda y distinguir entre apendicitis aguda complicada y no complicada. Una revisión sistemática y metaanálisis, ¿no? Este metaanálisis lo que hace es calcular, ¿no? Lo que es esta relación, dividir neutrófilos entre linfocitos. Y esto va a ver que se puede predecir potencialmente tanto el diagnóstico como la gravedad del apendicitis, ¿no?
Se incluyeron 17 estudios en este metaanálisis en los que participaron 8.914 pacientes, ¿no? Una muestra considerable. Lo que se encontró fue que el radio, es decir, dividir neutrófilos con linfocitos, si es que es mayor de 4.7, un predictor independiente de apendicitis a secas, ¿no? Y si es más de 8.8, es un predictor independiente de apendicitis aguda complicada. ¿Por qué? Bueno, una de las explicaciones que da es que se está tomando como que las dos vías de inflamación, ¿no? Lo que es los neutrófilos, que representan la inflamación activa y continua, mientras que los linfocitos la otra vía, no la vía reguladora, ¿no? Entonces, al dividir esto, se encontró esta relación, ¿no? Importante porque es un metaanálisis, ¿no? Pero de todas maneras refiere que faltan más estudios, ¿no? Es un metaanálisis, pero sí es una relación importante, ¿no? Entonces, lo que concluye es que el radio de neutrófilos o linfocitos se puede utilizar para priorizar casos de cirugía, para monitorear a los pacientes tratados de manera conservadora, ¿no? Y para pacientes que no se someten de manera rutinaria a una tomografía computarizada, ¿no? Se puede usar este rango para lo que es este monitoreo. En lo que es otro artículo, de acá es un artículo que refiere titulado Validación de un sistema de puntaje, distinguir no complicada de complicada, ¿no? Artículo también de este año de la revista de investigación quirúrgica. Bueno, este artículo es un artículo también retrospectivo, que evalúa todas estas variables, y también lo interesante es que agrega lo que es los hallazgos por ultrasonografía, por lo que es ecografía, ¿no? Lo que añade y le da un puntaje según lo que se encuentra en la ecografía, ¿no? Periapendicular fluido en la imagen o un apendicolitis en la imagen, ¿no? Esto va a aumentar el puntaje en 2 puntos cada uno, ¿no? Este artículo se apoya diciendo de que la tomografía para diferenciar entre apendicitis aguda y no complicada tiene hasta un 17.6% de error. Te dice que es una falsa apendicitis no complicada. Es decir, una tomografía en un paciente nos puede decir que tiene apendicitis o no tiene apendicitis, pero el problema es que en la tomografía no nos va a decir si está complicada o no complicada, porque, bueno, nos dice en cierta parte, ¿no? Pero se encuentra en un 17.6%. Quiere decir que uno ingresa pensando con el diagnóstico de tomografía que es una apendicitis no complicada, pero se da con la sorpresa de que no, de que ese 17.6% falló, ¿no? Y en realidad sí era una apendicitis complicada. Con este score, este score disminuye la tasa de error a 6.2%, ¿no? Este score predijo correctamente con un valor de corte de menos de 5. Es decir, cuando este score es menos de 5, la apendicitis va a ser no complicada en el 93.8% de los casos, con un error de 6.2%, ¿no? No va a ser tampoco que es el score que va a desplazar todo, pero es un score que sí que disminuye el riesgo, ¿no? Es decir, si este score te dice que es no complicada, tienes menos posibilidad de equivocarte, según este artículo, que tomando lo que es una, una tomografía. Entonces, en cuanto a los usos y aplicaciones, va a aumentar la seguridad y eficacia del tratamiento conservador. Ponían de ejemplo, por ejemplo, en los que en estudios en que se quiera usar sobre el tratamiento conservador, que sabemos que hay varios estudios actualmente, podríamos usar este score para aleatorizar a los pacientes, ¿no? Previniendo menor daño, para aleatorizar pacientes que tengan menor riesgo de apendicitis no complicada y a ellos darle el tratamiento conservador, ¿no? Esa es una de las utilidades que mencionaba este score. Ya. Bueno, en lo que es en la búsqueda de marcadores, también lo que se ha analizado, otro es la hiponatremia, ¿no? Este estudio de acá es la revista The Surgeon del año 2020, hiponatremia como un marcador de apendicitis aguda complicada, también una revisión sistemática.
¿no? Se realizaron un total de 7 estudios con 2.682 pacientes en 6 países diferentes. Todos los estudios se diseñaron y realizaron en centros de atención terciaria. Y se identificó la hiponatremia como un posible marcador de apendicitis aguda complicada y como marcador predictivo de complicaciones intraabdominales postoperatorios después de un tratamiento de apendicitis aguda complicada. No, la patogenia más o menos es así, ¿no? En realidad la hormona antidiurética sabemos que se secreta por cambios de osmolaridad, ¿no? Cuando requiere, en casos de que esté muy concentrado el sodio, hace que se retenga la hormona antidiurética y aumente el agua y así se diluye el sodio, ¿no? Pero también otro mecanismo por el cual se secreta la hormona antidiurética es mediante citocinas proinflamatorias, que son las que tienen que ver con la apendicitis, ¿no? Entonces, estas citocinas liberadas en respuesta a una inflamación severa en una apendicitis van a promover que se secrete la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, esta hormona antidiurética, como sabemos, va a llevar a la hiponatremia, ¿no? Entonces, más inflamación, más hormona antidiurética, más hiponatremia, ¿no? Esa es la lógica más o menos que propone este artículo, ¿no? Y lo que se ha visto es que en pacientes con cuadro clínico compatible con apendicitis aguda, se debe tener en cuenta el nivel de sodio sérico al ingreso, además de ser una prueba fácil, rutinaria y de bajo costo, ¿no? Porque se encontró que pacientes con apendicitis aguda complicada presentaban hiponatremia. Acá otro artículo relacionando lo que es la hiponatremia, pero uniéndolo con lo que es la trombocitosis. Hiponatremia y trombocitosis como predictor de apendicitis aguda complicada. Igual, este artículo se analiza 270 pacientes tratados quirúrgicamente. Se les dividió en 2 grupos, complicados y no complicadas, ¿no? Se encontró que en pacientes con dolor abdominal y sospecha de apendicitis aguda, la presencia de hiponatremia, teniendo un valor de corte de menos de 136, y trombocitosis, acá la toman a partir de 400, es una potente herramienta de predicción de casos complicados. Encontramos una especificidad positiva, un valor predictivo del 100% para apendicitis aguda complicada en pacientes con hiponatremia y trombocitosis. Eso sí, teniéndolo ambos, ¿no? Porque en el mismo estudio mencionan que tanto trombocitosis aislada como hiponatremia aislada no tienen un valor predictivo alto, ¿no? Estamos hablando de ambos juntos, ¿no? Un valor predictivo positivo de 100% en pacientes que tengan estos dos, que cumplan con estos dos criterios, trombocitosis e hiponatremia nuevamente. Lo que es otro factor u otro riesgo de encontrar lo que es apendicitis aguda complicada. Bueno, esta de acá también es una revisión retrospectiva, ¿no? De la American Journal of Surgery del 2019. Dice, apendicitis complicada inesperada en pacientes mayores, en pacientes añosos diagnosticados con apendicitis aguda, ¿no? Básicamente se refiere a, como su nombre lo dice, ¿no? Es una apendicitis complicada que no te esperas, y es que hay que tener en cuenta lo que son pacientes adultos mayores, ¿no? Presentan este cuadrado de acá de la prevalencia de apendicitis aguda complicada por edad, ¿no? Se ve que en los menores de 20, como vemos, esta incidencia de complicadas es del 18%, baja hasta el 10%, para luego subir hasta más del 48% en lo que son más de 65, ¿no? Entonces la conclusión es que casi la mitad de los pacientes de edad avanzada tuvieron confirmación patológica de apendicitis complicada, a pesar de no tener sospecha clínica o radiológica preoperatoria de lo que es apendicitis aguda, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta también, ¿no? Otra de las conclusiones que menciona este estudio es de que el tratamiento conservador, que bueno, es bastante hablado en lo que es bastante estudiado, más que recomendado, estudiado en los estudios del exterior, bueno, refieren acá otras conclusiones de que en estos pacientes que con este estudio hay que tener en cuenta de que un tratamiento conservador no debería ser aplicado en pacientes en pacientes añosos, ¿no? Porque hay una alta tasa
que estemos frente a una apendicitis aguda complicada y con una tasa mayor de fracaso, ¿no? Otro estudio de acá, también relacionado con apendicitis aguda complicada, se ha hecho varios estudios. Estoy presentando uno que es titulado Apendicitis aguda complicada son comunes durante el periodo pandémico relacionado con el virus COVID-19, ¿no? Se ha visto de que después de la pandemia los casos de apendicitis aguda complicada se han aumentado, ¿no? La conclusión es la apendicitis complicada fue más común apendicitis aguda después del brote de la epidemia del SARS-CoV, ¿no? Como vemos acá, está dividido este cuadrito de acá en prepandémico y este de acá, el de la izquierda es pandémico, ¿no? La apendicitis complicada se encontró en total en un 51% comparado solamente al 12% en el grupo preepidémico, ¿no? Entre los factores asociados que se vieron fue que los pacientes no tenían la voluntad de ser tratados, se refiere el artículo, ¿no? Los pacientes no deseaban acudir a emergencia, ¿no? Entonces, es por eso uno de los factores asociados al aumento de apendicitis aguda complicada, ¿no? Y otro en lo que se vio bastante variación es que el tratamiento, las opciones en las que los pacientes solicitaban, ¿no? Los pacientes solicitaban más un tratamiento, un manejo conservador, ¿no? El artículo, bueno, pero hace hincapié de que a pesar de la solicitud, en realidad lo que se aplicó fue lo que el paciente necesitaba, ¿no? Solamente que hace hincapié el artículo en que las solicitudes de tratamiento médico, no quirúrgico, fue mayor también es mayor también en esta pandemia, ¿no? Vemos, por ejemplo, en lo que es apendicitis aguda perforada, en grupo pandémico 17%, a lo que anteriormente era 3,8%, ¿no? Accesos periapendiculares del 20 al 4,8, o sea, a 4,8, o sea, prácticamente se han quintuplicado, ¿no? Otras. En cuanto a lo que es el diagnóstico por imágenes, pasando a esto, lo que refiere la WES es acá un resumen de los puntos más importantes nuevamente, ¿no? La combinación de parámetros de ultrasonografía y clínicos, como las escalas que hemos mencionado, se puede mejorar significativamente la sensibilidad y especificidad del diagnóstico y eventualmente reemplazar la necesidad de una tomografía en pacientes adultos con sospecha de apendicitis aguda, ¿no? Recomendamos POCUS como la herramienta de diagnóstico de primera línea más apropiada tanto en adultos como en niños si está indicada una investigación por imágenes basada en la evaluación clínica. Ya. Ahorita vamos a explicar ese punto. Sugerimos que la tomografía para pacientes de alto riesgo, es decir, pacientes de alto riesgo, ¿no? O sea, los pacientes que tienen un AIR de 9 a 12, los que tienen un Alvarado de 9 a 10, los que tienen AS de más de 16 años, en esos pacientes lo que sugiere la guía es que se pueden evitar la tomografía, ¿no? Y mencionan también los riesgos que tiene una tomografía acumulativos en un paciente, ¿no? Entonces, no sugiere no recomienda una tomografía para pacientes que tienen un alto riesgo, ¿no? Ya, como dice, teniendo ya para qué, ¿no? Si ya tienen un alto riesgo, ¿no? En cuanto a lo que es POCUS, es el ultrasonido al pie de la cama, ¿no? Está en sus siglas en inglés, ¿no? Pero se refieren a que los pacientes que han sometidos a POCUS tienen mejor pronóstico comparados con aquellos pacientes que van hacia la sala radiográfica, ¿no? POCUS se refiere a una a la ecografía portátil, ¿no? Que se realiza por el mismo médico en el mismo momento de que se indica la imagen, ¿no? Tienen mejor pronóstico esos pacientes que son sometidos a una ecografía al pie de la cama, ¿no? Entre comillas, o sea, esas son las siglas, ¿no? Pero en la explicación es como que una apendicitis portátil en ese mismo momento, ¿no? Realizado. Entonces, por eso la web recomienda más este tipo de ecografía que hacer acudir al paciente al cuarto de radiografías o ecografías. Bueno, acá siguiendo con lo que es imágenes y predictores de imágenes para tratamiento de apendicitis aguda complicada,
¿no? Es el fecalito, ¿no? El fecalito siempre nos va a indicar que estamos frente a una apendicitis aguda complicada, ¿no? Fecalito en el área proximal del apéndice es un predictor de falla de tratamiento no operativo para apendicitis aguda complicada, ¿no? Igual esta es un total de 130 pacientes, se clasificaron en pacientes sometidos a una apendicectomía de emergencia, casos de fracaso de tratamiento conservador y casos de tratamiento conservador exitoso. La presencia de un fecalito en la zona proximal fue un factor de riesgo independiente para el fracaso del tratamiento conservador. Los resultados postoperatorios fueron más desfavorables en los casos de tratamiento conservador fallido que en los casos de apendicectomía de emergencia y de intervalo, ¿no? Entonces, no se recomienda en estos pacientes hacer un tratamiento médico, ¿no? Porque va a fallar. Les necesito mejores resultados en una apendicectomía de emergencia o ya sea hacerla luego, ¿no? En una apendicectomía de intervalo. Acá lo que es otro artículo sobre lo que es diagnóstico por imágenes de apendicitis aguda complicada. Dice, ecografía temprana en los pacientes con apendicitis aguda evita la tomografía en la mayoría de los pacientes, pero retrasa la cirugía e incrementa la tasa de apendicitis aguda complicada. ¿Qué quiere decir más o menos este título largo? Quiere decir de que si bien es cierto una ecografía temprana va a evitar que el paciente necesite una tomografía, el problema va a ser cuando una ecografía sin diagnóstico, es decir, una ecografía inconclusa o negativa, es un factor de riesgo importante para que el paciente desarrolle apendicitis aguda complicada. Y además retrasa también el tiempo operatorio, ¿no? Y por consiguiente también va a llevar a más apendicitis aguda complicada. A pesar de que, es decir, si es que una ecografía es positiva, en beneficio, bien por el paciente, ¿no? Pero si es negativa o inconclusa, no nos va a ayudar y por el contrario es un factor de riesgo para que el paciente se complique, ¿no? Acá lo que estamos mencionando, ¿no? Si es una apendicitis aguda con una ecografía positiva, el 21.5% de apendicitis complicada, distinto a si es que es inconclusa o es negativa, ¿no? Vemos que aumenta mucho más la complicación hasta 40%, casi el doble, y 37.7%, ¿no? Entonces, también el tiempo hacia la cirugía, ¿no? Una apendicitis aguda con ecografía hasta la cirugía una media de 7 horas. Cuando es inconclusa o negativa, hasta 17 horas. Puede hacer tardar lo que es hacia el tiempo que se va a iniciar la cirugía, ¿no? Entonces, bueno, en la conclusión que da este artículo es la ecografía fue diagnóstica en el 80%, evitando la necesidad de tomografía en estos pacientes. ¿No? O sea, a favor, ¿no? Eso es a favor de la ecografía, ¿no? Es diagnóstico en el 80% y encima nos va a evitar la necesidad de tomografía. En cambio, si es negativa, no concluyente, va a retrasar la cirugía y encima tenemos el riesgo de hacer una apendicitis aguda complicada, ¿no? En lo que es tips y recomendaciones, ¿no? Momento de la apendicectomía. ¿En qué momento es adecuado realizar una apendicectomía, ¿no? Y sin correr el riesgo de que estemos haciendo que vaya hacia una apendicitis aguda complicada, ¿no? En este artículo, resultados a nivel poblacional de apendicectomía retrasada versus apendicitis aguda, usando un programa del Colegio Americano de Cirujanos. Bueno, este artículo básicamente también es a partir de una base de datos, ¿no? Demostró resultados similares de la apendicectomía cuando la operación se realiza en el día hospitalario 1 o 2. Sin embargo, los resultados son significativamente peores en el día hospitalario 3, es decir, mientras más se relaja, no tiene lógica, ¿no? Mientras más retrasamos la cirugía, va a ser una mayor riesgo de ser apendicitis complicada, ¿no? ¿Qué dice el West sobre este momento de la apendicectomía?
Dice, retrasar la apendicectomía por apendicitis aguda, o sea, frente a una apendicitis aguda no complicada hasta 24 horas, no es factor de riesgo, ¿no? O sea, no hay un factor de riesgo, estamos ante una ecografía y por ahora el paciente no se puede operar hasta 24 horas, no hay un riesgo verdadero, ¿no? En apendicitis aguda complicada. Distinto si es que las apendicectomías tardan más de 24 horas del ingreso, se relacionan con un mayor riesgo de resultados adversos, apendicitis aguda complicada y demás complicaciones, ¿no? Ahora, este tema de acá, ¿no? Que es bastante controvertido y bastante discutido. Aspiración sola o lavado más aspiración en apendicitis aguda complicada. Bueno, en este artículo que tenemos acá es un metaanálisis, ¿no? Es un metaanálisis que de la revista The Surgeon de este año, de febrero, dice efecto y seguridad del lavado peritoneal para apendicectomía, un metaanálisis. Ya, este estudio es un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios, ¿no? O sea, que tiene un buen nivel de evidencia. Se revisaron 8 ensayos clínicos aleatorizados con 1.487 pacientes. Dice, realizar un lavado peritoneal no tiene ninguna ventaja sobre la succión o el drenaje, solo en la apendicectomía. Además, el lavado peritoneal aumentó significativamente el tiempo de operación, ¿no? O sea, no es tanto de que sea mejor, ¿no? Sino que no hay en realidad ninguna ventaja o desventaja, ¿no? O sea, es lo mismo. Y con el consiguiente de que el lavado peritoneal aumenta el tiempo de operación. Ahora, este artículo es de este año y también, a diferencia de lo que anteriormente habíamos revisado en la web, de que habla también de que es lo mismo, este artículo también incluye en sus revisiones, en estos ensayos clínicos autorizados, apendicectomías abiertas, ¿no? Por eso es interesante. Compara tanto apendicectomías abiertas como laparoscópicas, ¿no? La web ya en el año 2020, un año anterior a este artículo, ya también decía lo mismo, solamente que en esta clasificación, si revisamos la bibliografía de la web, tienen muy pocos estudios en apendicectomías abiertas, ¿no? Igual lo recomiendo, pero con este estudio como que lo reafirma. Igual como siempre, en todo estudio, ¿no? Siempre van a requerir más estudios, ¿no? A pesar de ser un metaanálisis. Pero bueno, en lo que decía la web, dice, la irrigación peritoneal no tiene ninguna ventaja sobre la succión sola en apendicitis aguda complicada, tanto en adultos como en niños. No parece prevenir el desarrollo de abscesos intraabdominales, infecciones, de heridas. Recomendamos realizar la succión sola en pacientes con apendicitis aguda complicada con colecciones intraabdominales sometidos a apendicectomía laparoscópica, ¿no? Por eso que la huesa hace hincapié laparoscópica, ¿no? Pero este artículo de acá no, ¿no? Habla tanto de abiertas como laparoscópicas, ¿no? Siguiente, otro punto controvertido también es el uso de drenes, ¿no? Igual, es una revisión de Cochrane, refiere drenaje abdominal para prevenir absceso intraperitoneal después de una apendicectomía abierta para apendicitis aguda complicada. Son 6 estudios, 521 pacientes, no mostraron pruebas de diferencias en incidencias de abscesos intraperitoneales del grupo de drenaje y del grupo sin drenaje. Las razones del fracaso de la incidencia de absceso intraabdominal, es decir, porque no se hubo ninguna diferencia. Y entre las razones que este estudio da para que fracase la incidencia de abscesos, refieren, los drenajes pueden bloquearse con sangre o coágulos de fibrina. Los drenajes no pueden drenar toda la cavidad abdominal, pueden producirse acumulaciones o abscesos intraabdominales a pesar del drenaje abdominal, ¿no? Igual la UES, basándose en este artículo, refiere, no recomendamos el uso de drenajes después de la apendicectomía parasitis complicada, ¿no? Y en lo que es cierre primario de heridas, ¿no? Igual este artículo que menciona la UES, le hemos desglosado acá, se recomienda el cierre primario de piel, ¿no? En este artículo de análisis de cirugía, un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, 6 hospitales en Tailandia, apendicitis gangrenada y rota, ¿no? El cierre primario de la herida no es diferente a retrasar el cierre en adultos con apendicitis complicada con respecto a infección de sitio hospitalario, infecciones de herida operatoria o estancia hospitalaria, ¿no? Aunque tiene costos más bajos. O sea, no hay diferencias, lo único sí que tiene costos más bajos, y bueno, también hablaban del confort del paciente, ¿no? Al tener una herida
abierta. No, refieren que no hay diferencia. Ahora, en lo que es cierre de piel, a técnicas para cierre de piel, ¿no? Igual, esa es una recomendación de la web. Recomendamos el cierre primario de piel con una sutura intradérmica absorbible única para heridas abiertas con apendicectomía. No, este artículo que menciona es un ensayo clínico, compara las dos técnicas diferentes de cierre de la piel, 208 pacientes, ¿no? Una muestra pequeña, posapendicectomía, y se les dio seguimiento durante 30 días. El cierre de la apendicectomía abierta con punto intradérmico es seguro, con una reducción de incidencia de seromas y abscesos, según este artículo, que es un ensayo clínico letrizado, ¿no? Bueno, para concluir, ¿no? Bueno, esos son series, como vimos, no hay ningún score en sí que nos diga que es cierto, eh, que estamos frente al score que nos va a predecir sí o sí si tenemos una apendicitis aguda complicada, ¿no? Pero sí tenemos varias ayudas que he mostrado, que pueden servir y pueden dar una idea que podemos estar frente a una apendicitis aguda complicada, ¿no? Y como dice la misma guía de la UES y como termina la mayoría de artículos, ¿no? Igual recomiendan que cada paciente sea individualizado y que finalmente todas son recomendaciones, ¿no? Eso nada más, gracias. Bien, muchas gracias, doctora Sandra, por la exposición. Te felicito. Bueno, hemos navegado por varios ítems con respecto a las apendicitis aguda complicada, que es el tema que nos congrega el día de hoy. Y sobre todo empiezan a hacer ciertas dudas o ciertas preguntas, sobre todo para los cirujanos jóvenes y no tan jóvenes tampoco, con respecto a ciertos puntos de cómo manejarlo. Pero antes de ello, tenemos que ver con respecto al punto importante. En primer lugar, cómo llegar al diagnóstico de apendicitis aguda complicada. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar nosotros a poder llegar a un diagnóstico por lo menos más certero y más cercano a este problema? Y en base a ello, yo creo que la primera pregunta que te diría, Sandra, es con respecto a, ya en la parte práctica, ¿cuál sería la recomendación para, en principio, para los médicos residentes que se están formando y que esa patología pues, resulta ser una de las causas más comunes de dolor abdominal por el cual el paciente acude a emergencias, ¿no? ¿Cómo primeramente distinguir entre un apéndice complicado y no complicado? ¿Qué factores tendríamos que tomar en cuenta? Primeramente, ¿o qué tenemos que valorar en principio? La parte imagenológica o de ayuda diagnóstica o la parte clínica y dentro de ello, ¿qué puntos importantes, ¿no? La parte clínica, ¿no? Como mencioné, hay varios los estudios que mencionan lo que es el tiempo de la enfermedad, ¿no? Cuánto tiempo tiene el dolor abdominal es uno de de una de las variables que van a influir bastante, ¿no? Por lo tanto, y esto está dentro de lo que de lo que nosotros vamos a sacar en el interrogatorio, ¿no? En un buen interrogatorio del paciente. Ese es uno principalmente. Lo otro que sigue son el apoyo de los exámenes auxiliares, ¿no? Lo podemos sospechar, como hemos visto, en pacientes que tienen leucocitosis y principalmente desviación izquierda, ¿no? Desviación izquierda. Y el otro también, lo que es el nivel del PCR también, ¿no? Que no siempre lo tenemos en la mano, pero sí nos puede ayudar, ¿no? A hacer el diagnóstico de apendicitis aguda complicada. Y lo otro que están es que he mencionado y que, bueno, que es algo que aún faltan más estudios, pero que sería interesante aplicarlo y como dicen los mismos estudios, es de bajo costo, son lo que es lo que es el valor de sodio. De repente, en un hemograma podemos sacar también lo que es la relación de neutrófilos y linfocitos, ¿no? Que está a la mano, que es algo más, más rebuscado, ¿no? Pero principalmente para bueno, los internos que hay en línea es que deben tener siempre en mente es que la anamnesis, ¿no? La anamnesis, porque eso, una adecuada anamnesis va a decir cuánto tiempo real tenemos de enfermedad, ¿no? Y luego el examen físico también, ¿no?
Porque para antes de hacer el diagnóstico de apendicitis aguda complicada, debemos hacer primero el diagnóstico de apendicitis aguda, ¿no? Y con eso eso lo vamos a tener con el apoyo del examen clínico. Claro, para orientar un poco, gracias Sandra, para orientar un poquito más al comentario que nos haces, e incluso mencionaste durante tu exposición acerca de establecer un diagnóstico en base primeramente a la parte clínica, a eso se incluye la parte del examen físico, individualizar al paciente y estratificarlo en cuanto al riesgo. Y esta estratificación lo podemos conseguir de acuerdo a la ayuda de ciertas escalas. La más conocida es Alvarado, pero según la guía última de Jerusalén, pues nos menciona que esta tiene ciertos problemas incluso, o por lo menos resulta un poco menos específico y menos sensible en los pacientes con HIV o cierto grupo de pacientes como de adultos mayores. E incluso recomiendan dos escalas o dos scores nuevos, el AIR y el AS, ¿no? Como un score para apendicitis aguda en adulto, los cuales podrían tener mayor sensibilidad, incluso un poco más de especificidad con respecto a estas escalas que ya conocemos nosotros, ¿no? Por lo menos más predictividad. Esa estratificación de riesgo que, por ejemplo, nos puede dar el score de apendicitis aguda para adulto, resulta en riesgos tanto bajo, intermedio y alto. Y es justamente con la ayuda de los scores en los cuales el objetivo principal es no llegar a un diagnóstico, sino descartar un cuadro apendicular agudo, ¿no? Descartarlo, no para un diagnóstico, no sería identificar el riesgo en el cual el paciente puede estar y de acuerdo a ello aplicar el uso de imágenes o no. Y muchos se preocupan con respecto al costo en cuanto a imágenes y por lo menos el tiempo de observación que pueda prolongar al paciente aún en la sala de emergencia. Para ello pueden servir esos scores. No sé qué opinas. Claro, esos scores, como usted lo dijo, Doc, son principalmente descartan, son mucho más sensibles si es que nos apoyamos de imágenes, ¿no? Para ellos debemos clasificar adecuadamente los que tienen riesgo intermedio y sí, pues, podrían, de acuerdo a lo que hagamos, o sea, son scores, no son apoyos diagnósticos, y no, de todas maneras, todos se puede escapar de todas maneras ahí un diagnóstico de apendicitis aguda y sí podría prolongar lo que es el tiempo operatorio, llevar a una apendicitis aguda complicada, ¿no? Porque en sí esos diagnósticos no nos dicen, estos diagnósticos no nos diferencian si es complicada o no, ¿no? Sino solamente el riesgo de apendicitis aguda, ¿no? Wow. Uh-huh. Con respecto a las gestantes, por ejemplo, ¿podrían llegar a servir esos scores? ¿O qué tenemos que hacer? En el grupo de gestantes, porque es usual que en una guardia pues, nos puedan interconsultar con respecto a un cuadro sospechoso de apendicitis aguda, sobre todo en gestantes de primero o segundo trimestre, ¿no? Es útil, sería útil el score, sería necesario pegarse al score para poder de repente llegar a acercarse a descartar un cuadro apendicular, o qué tendríamos que hacer allí, por ejemplo, a qué tendríamos que tomar más atención. En los gestantes, como usted dijo, doctor, no recomiendan solamente el Alvarado, ni siquiera aún las otras guías, los otros scores, ¿no? Recomiendan apoyarse de exámenes auxiliares, ¿no? Ya sea hemograma y también lo que es ecografía. Y en el caso de que la ecografía no sea concluyente, ya pasar a lo que es resonancia, ¿no? Eso es lo que mencionan en cuanto al diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Con respecto a los biomarcadores, y en esto podemos también añadir ciertas cosas que incluso nos puede indicar esta última guía. Conocemos incluso marcadores como el uso del PCR, nos guían marcadores importantes como leucocitosis y neutrofilia, y en algunos casos incluso hasta bilirrubinas, para poder sospechar en algún momento de un cuadro pendicular complicado. El uso de estos biomarcadores ¿tienen realmente una especificidad alta o es muy baja? De algunos, como usted lo mencionó, doctor, sí también encontré, no me pasó a ponerlo, pero sí hay sí hay estudios que relacionan el nivel de bilirrubina, ¿no?
con apendicitis aguda complicada, el PCR también, en algunos scores, también lo toman en cuenta, ¿no? Y bueno, ahora también que he presentado ese artículo que habla sobre neutrófilos y linfocitos, ¿no? Y otro es que es la hiponatremia, ¿no? Que son, serían, es que hay más estudios que lo avalen, sí serían de utilidad, ¿no? Para lo que es apendicitis aguda complicada. Bien, la parte de, pretendemos, tenemos un paciente y ponemos un escenario, un paciente con un cuadro quizás atípico. ¿Por qué? Porque nos puede llegar a emergencia quizás un varón de 30 años con un dolor en fosa ilíaca derecha de un solo tiempo y quizás con un hemograma en el límite 9.900, con una eh, neutrofilia de 76% y quizás con una linfopenia muy leve, ¿no? ¿No? 10%. Y lo usual que puede ser, y como la guía nos puede recomendar, incluso el tener a la mano un ecógrafo quizás allí en la sala de emergencias. Pero en algunos casos quizás no podamos contar con ello, ¿no? Incluso no con tomografía. Pero siendo un cuadro atípico, en ese escenario, qué podríamos tomar a la mano, prestar más atención, enfocarnos más, incluso para poder llegar? ¿Cuál sería, en todo caso, el paso a seguir para poder afinar más nuestro diagnóstico, quizás llegar a descartar que estamos frente a un cuadro apendicular, Sandra? Si estamos entre un cuadro perpendicular y tenemos lo que es eh, digamos, paciente con bajo riesgo, ¿no? O con, mejor dicho, con riesgo intermedio, porque si está ahí la sospecha, ¿no? Y de repente no es algo concluyente, podríamos, y no contamos, por ejemplo, con un ecógrafo, ¿no? Lo que siempre va a mandar es el examen físico, ¿no? El examen clínico, podemos, y también sugiere la guía, ¿no? De cuando estamos frente a un paciente un diagnóstico inconcluso, es la observación activa, es decir, no dar de alta al paciente, no se da de alta al paciente, sino continuar con la observación y una reevaluación posterior, ¿no? Si es que no contamos con algún otro examen auxiliar, ¿no? Pero si en el caso contáramos, eh, podríamos continuar escalándolo con una ecografía, por ejemplo, repetir incluso la ecografía si es que no contamos con una tomografía y nuevamente lo que va a mandar es el dolor, ¿no? El dolor no va a pasar en una apendicitis aguda, sabemos que el dolor no va a remitir, ¿no? Observarlo, entonces nos va a dar bastantes luces sobre el diagnóstico. Claro, y ya te mencionar acerca incluso del uso de la ecografía, si es que ese hubiera salido positivo, y teniendo ya un ecógrafo también a la mano, la tomografía quizás llegue a ser un poco innecesaria y solo guardado para ciertos casos, ¿no? Como un cuadro, por ejemplo, de sospecha de un apéndice retrosectal o quizás la presencia de un absceso, sospecha de un absceso apendicular, ¿no? En casos un tanto atípicos, la tomografía sería de mucha utilidad, conservando también digamos, cierta selección, incluso con los pacientes gestantes en los cuales recomiendan que el gol estándar sea la resonancia magnética con una alta especificidad y una alta sensibilidad. Justamente cuando estamos haciendo un score, los cuales nos pueden ayudar para descartar un cuadro apendicular, para alejarnos de él, y quizás para acercarnos a un cuadro de sospecha de un abdomen agudo, de etiología particular obviamente, y que el paciente caiga en un riesgo intermedio, es ahí donde tenemos que hacer, y nos recomienda, ¿no? Una manera o el uso sistemático de las imágenes e incluso de la observación de nuestros pacientes. Y es cuando el paciente ingresa, de acuerdo a un score, llega a un riesgo alto, entonces quizás no requieran imágenes, y es obvio porque el diagnóstico estaría casi determinado. El POCUS lo recomienda como uso en primera línea para el diagnóstico, ¿no? Es muy importante. Llegado a este punto, podría yo pedir a nuestros invitados, de repente participantes, si hubiera alguna pregunta o alguna intervención. Si hubiera alguna pregunta, podrían intervenir. ¿O algún comentario? Hola, buenas noches.
Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, doctor Darwin Artidoro. Dígame. Hola, buenas Puede noches. participar. Buenas noches. Eh, bueno, fue agradable ingresar a la reunión. Bueno, felicitar a la doctora que expuso sobre el tema de apendicitis. Bueno, es quizás eh, hacer algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, Ujú, sobre la parte en la cual mencionaba de aspirar o no aspirar en cirugía laparoscópica. Evidentemente, no es por generalizar, pero ahí justo mencionaba apendicitis aguda complicada, ¿no? Y revisando el artículo, por ejemplo, ahí ah, diferencia bien lo que es una peritonitis localizada de una generalizada y evidentemente se podría realizar solo un secado, pero en aquellos pacientes con apendicitis necrosada o incluso con líquido local, ¿no? O sea, con líquido purulento local, pero no en peritonitis generalizada. Creo, ujú. no recuerdo más por ahí que había otros puntos más. Y quizás hacerle una pregunta a la doctora, ¿no? Durante la exposición mencionó en diferentes partes sobre el manejo no operatorio de la apendicitis aguda. Entonces, quizás podría preguntarle cuáles son los criterios para ingresar a este tipo de manejo no quirúrgico de la apendicitis aguda, ¿no? Perfecto. Doctora Sandra, muchas Este, gracias. gracias, doctor, por la pregunta. Bueno, sí, la apendicitis aguda no complicada en sí es relativamente nuevo, no es algo que se está poniendo en estudio. En realidad, si es que es principales contraindicaciones que he leído son encontrar imágenes, ¿no? De fecalitos, imágenes que sugieran complicación, como las del fecalito en base. Definitivamente no va a ir a tratamiento conservador. También lo que mencionan según grupos etarios, los niños no están recomendados hacer tampoco tratamiento conservador, ni tampoco lo que son adultos mayores, ¿no? Porque tienen una alta tasa de fracaso, ¿no? Incluso los pacientes que van a tratamiento conservador, un 30% pueden hacer nuevamente lo que es apendicitis aguda complicada, ¿no? Entonces, también toman en cuenta lo que es el, este, el inicio de la enfermedad, si no me equivoco, en lo que es en el West también mencionaban lo que es el tiempo de la enfermedad, ¿no? Para, porque ya tenían una sospecha de Ujú, alta de apendicitis aguda complicada, entonces no recomendaban lo que es el tratamiento conservador, ¿no? Ujú. ujú. Sí, para agregarte así, Sandra, con respecto a la aspiración solo, porque nos hicimos esa pregunta y eso también está en la WIS, con respecto a la aspiración solo o de repente lavado también, ¿no? Y lo recomiendan más en la cirugía laparoscópica y yo creo que justamente en abscesos quizás o peritonitis localizada, ¿no? Cuando nosotros mayormente incluso ingresamos en cirugías abiertas, unos propenden siempre o bien el secado o bien el lavado con la aspiración. Yo creo que incluso nos dicen, ¿no? No hay una diferencia significativa entre ambos. La, cuando inició esto de la laparoscopía y una de las complicaciones que seguimos teniendo justamente son los accesos residuales. Y uno se puede preguntar si esto es contradictorio, porque siendo la laparoscopía un abordaje en el cual tenemos un gran panorama en el campo abdominal o en la cavidad abdominal, sería difícil que pueda llegar a un absceso residual. Pues sin embargo, hemos tenido casuística con respecto a eso. Si no hay diferencia significativa, nosotros creo que seguimos, incluso, esto es una cuestión de controversia, seguimos aplicando en algunos casos nuestro aspirado y lavado, y en otros solamente el secado. Y tenemos incluso personalmente buenos resultados, o bien con uno o bien con otro. Yo personalmente he podido practicar lo que es el lavado, el aspirado, y no he tenido mayor problema en cuanto a accesos residuales por lo cual es eso del acceso residual, que es un problema que puede quitarle sueño al cirujano, va a tener más bien relación a unos factores mucho más relacionados con ello, por ejemplo, los apendicolitos que pueden quedar en la cavidad abdominal. Eso sí me puede llevar a un cuadro de absceso residual evidente, ¿no? Quizás al no hacer un buen lavado y una buena exploración en cavidad abdominal. Definitivamente las guías nos dicen que no hay una diferencia significativa entre hacer uno o hacer lo otro.
En todo caso, incluso la irrigación nos lleva a un mayor tiempo operatorio. Eso para los que están mucho más propensos a hacer solamente el secado. Con respecto a la parte de la manejo no operatorio, yo creo que en la época COVID justamente ha propendido esto, ¿no? E incluso ha aflorado mucho más el manejo no operatorio, incluso en pacientes con una apendicitis aguda. Lo recomendaban incluso. Y eso es cierto que el manejo no operatorio en apendicitis aguda complicada ha llevado más a una tasa de recurrencia muy alta. Mencionabas, Sandra, algo de 30%. Tengo estadísticas de 12 a 24%, lo cual sí es significativo. Y también mencionaba en la guía con respecto a que la apendicectomía de intervalo y manejo no operatorio tienen una morbilidad similar. E incluso también propenden que dicen la incidencia de neoplasias apendiculares es elevada si el manejo es no operatorio, sobre todo en pacientes de más de 40 años y una apéndice complicada. Creo que el manejo no operatorio no sería indicativo en estos cuadros de una apéndice complicada por el gran riesgo que pueda tener el paciente. Eh, Y sobre todo en pacientes que pueden tener más de 40 años, incluso en los cuales sí recomiendan una colonoscopia y una tomografía de seguimiento, ¿no? Doctor, quizás agregarle a lo que había mencionado. Sí, David. Sí. Justo para hacer o sea, un manejo operatorio, o sea, son casos seleccionados y Seleccionados, excelente. evidentemente cuando mencionaba la doctora sospecha, bueno, Ujú, para manejo no operatorio de la apéndice aguda no debe haber una sospecha, se debe verificar, se debe objetivar con ujú, una tomografía si es que la apendicitis está complicada o no complicada, si es que hay un ujú, apendicolito, si que hay una perforación, ¿no? Evidentemente, ujú, cuando no salen o se excluyen de este manejo todos esos pacientes que tienen apendicolito, perforación, pacientes con edad avanzada, VIH, ¿no? Entonces, incluso también los leucocitos, ¿no? O sea, también un punto de corte son los leucos más de 12.000, por ejemplo, los PCR más de 60, el PCR más de 60, por ejemplo, es un criterio de exclusión, ¿no? Y sí, evidentemente en este tipo de manejo es que ingresa el paciente, creo que el paciente sí pues ha bajado el dolor, pero sí tiene clínica de apendicitis aguda, le hago la tomografía, está fresh el apéndice, entonces si ha disminuido un poco el dolor y observa el cuadro apendicular, y le tomo la tomografía, no hay apéndice complicada, podría darle manejo no operatorio, ¿no? Y evidentemente las guías, por ejemplo, mencionan no iniciar con Metro de inicio, generalmente tapinen con metronidazol cada 6 horas, ujú. y estar con un manejo continuo ahí al pie de la cama hasta que el paciente no se complique, ¿no? Y pues sí, pues la probabilidad de éxito es sí, pues relativamente alta, ¿no? Es casi 70% me parece. Entonces, o sea, son casos seleccionados, no se les debe dar a todo el mundo y evidentemente no es para pacientes con apendicitis complicada. Claro, gracias, David. Sí, pues tiene razón y rescato un tanto algunos puntos que me mencionas. Claro, la selectividad en elegir los pacientes, obviamente que es alto y sobre todo que hay que estar siempre ahí pendientes del paciente, ¿no? La enzimología, como dicen algunos, ¿no? Eh, para prevenir esa alta tasa de recurrencia que podría haber. Y esto podría generar quizás mayor costo o mayor tiempo incluso hospitalario. Pero, pero vale y es una opción también valedera, ¿no? Pero sí hay que ser selectivos en los pacientes. No a todos se les puede aplicar y eso es muy cierto. Cuando el diagnóstico es evidente, eh, muchos de los cirujanos eh, no proponemos a manejarlo no operatoriamente, ¿no? Sino, tal como nos ha enseñado siempre en las escuelas, pues es quirúrgico, sí o sí, y pretendemos precisamente entrar al paciente a hacer operaciones y resolverlo de una vez, ¿no? El temor de la recurrencia, incluso en la apendicectomía de intervalo para pacientes que pueden tener, y eso hablando de masa apendicular, suele también entrar en un sentido controversial, ¿no? Pero bueno, ese va a ser el tema de otra exposición de masa apendicular. Si hubiera alguna intervención más, muchas gracias. O comentarios. Bueno, definitivamente la apendicectomía, cuando hablamos de lo que es el tipo de apendicectomía, la guía recomienda la cirugía laparoscópica y eso en todo sentido, por los beneficios que puede traer la cirugía laparoscópica con el menor dolor posoperatorio, el reinicio de la vía oral muy rápida y el reingreso cada vez menos alejado de los pacientes como regreso, como complicaciones.
mayor reincorporación del paciente, menos estancia hospitalaria, definitivamente también más indicado en pacientes que tienen factores de riesgo primordiales, incluso obesos y también adultos mayores, ¿no? La laparoscopía es así. Pero cuando no contamos con como en algunos centros, y la realidad es así, eh, realizamos generalmente apendicectomías abiertas, ¿no? Definitivamente, uno de los problemas en apendicitis aguda complicada es las infecciones del sitio operatorio. El manejo de los bordes de la herida operatoria, el manejo de la sepsia y antisepsia en el intraoperatorio resulta ser importante por esa primera complicación que podemos tener. Definitivamente ahí llega el uso de drenes. Colocar drenes o el uso de drenes evitaría una infección del sitio operatorio. ¿Qué opinas, Sandra? Bueno, en lo que es bueno, el artículo que presenté refiere que no hay diferencia en lo que es no dice si es que más o menos, ¿no? Sino simplemente dice que no se encuentra una diferencia, ¿no? Una diferencia en lo que es la incidencia de infección de de sitio operatorio, ni tampoco en la estancia hospitalaria, con el uso de drenajes, ¿no? Y refieren que porque hay un riesgo, ¿no? De que la fibrina, hagan que no, de que ese dren se obstruya, ¿no? Bueno, eso es con lo que dice la parte teórica, ¿no? Pero como usted menciona, doctor, no hemos tenido esa experiencia en lo que es en el hospital, aunque, o sea, habría que hacer también, ¿no? De nuestra parte algún estudio, ¿no? Que vea si es que hay mayor riesgo o menor riesgo, ¿no? Pero en sí lo que es teóricamente dice que no hay diferencia, ¿no? Pero como yo he escuchado en varias exposiciones de otros cirujanos, ¿no? Que dicen, pero a ver, es tomarse un riesgo, ¿no? Que el cirujano tiene que tener y balancear, ¿no? Si es que va a dejar o no dejar un dren, ¿no? Es lo que, bueno, el otro día que estábamos en una exposición, mencionaron eso, ¿no? Es que al final va a ser la decisión del cirujano que está, del cirujano general, ¿no? Que está en la operación, ¿no? Yendo a la parte de experiencias, porque este tema le pusimos el nombre de tips y experiencias, ¿cuál ha sido la experiencia en todos estos meses de residentado, doctora Sandra, que ha podido ver con respecto al uso de drenes? ¿Cuál es el mayor dren, digamos, el tipo de dren más frecuentemente usado en ese tipo de apendicitis aguda complicada? Y si ha habido algún caso reportado de infección del sitio operatorio o de repente de complicación con respecto al dren usado. Bueno, lo que más usamos es el Drain Penrose, ¿no? Es el que principalmente lo usamos, ¿no? Con la indicación siempre de permeabilizarlo, por lo que en sí, con lo que hemos tenido, eh, digamos que sí nos ha ayudado, hemos podido ver, en el caso de pacientes que han fistulizado, ¿no? Hemos podido evidenciar a través de los drenes, ¿no? La instalación de una fístula, ¿no? En cuanto a infecciones del sitio operatorio, no, creo que ningún paciente se ha infectado su dren. Bueno, uno me parece que regresó, pero no por infección de herida operatoria, sino por un absceso intraabdominal de un paciente que había fistulizado. Pero en sí, infección de herida operatoria no he podido evidenciar en estos meses que estamos en el hospital, doctor. ¿No? Claro, el tipo de pacientes que nosotros ingresamos son pacientes incluso durante esta todavía pandemia que aún persiste, han sido apéndices muy complicadas, abscesos apendiculares, plastones apendiculares, apéndices digeridas e incluso con cierta friabilidad en el ciego. Entonces, la probabilidad de fístulas, incluso estercoráceas, ha sido muy potente. El uso de drenajes, incluso que más usamos, sí es cierto, usamos drenajes Penrose. En algunos también pacientes hemos usado drenajes tubulares incluso, ¿no? Los cuales podrían ser también recomendados. Y yo creo también de que el uso de drenes va en el sentido de que si uno coloca un dren, este dren podría ser muy malo si es que uno lo usa muy mal. Cualquier dren bien puesto puede ser mal usado y en todo caso puede desfavorecer más bien a la actividad del cirujano o la actitud del cirujano en todo caso, ¿no? Porque, por ejemplo, los drenes perros que actúan por capilaridad, y eso es cierto,
el hecho de poder durante las visitas médicas evaluar incluso la cantidad o maniobrar incluso su retiro progresivo, podrían cambiar mucho incluso el pronóstico del paciente en cuanto a la evidencia de complicaciones. Un retiro muy rápido podría ocasionar, ¿no?, un absceso residual, contando siempre con que tenemos que conocer justamente los hallazgos intraoperatorios. Si dejamos un dren es por alguna razón. En algunos casos han sido drenajes solamente usados por necesidad, en otros casos solamente de seguridad. Igual, pegándome justamente a la guía, nos dice que el riesgo de infección de sitio operatorio no llega a ser significativo, pero sí es obvio que la estancia hospitalaria suele ser más prolongada en pacientes que usan drenajes de algún tipo, ¿no? Incluso creo que en cirugía laparoscópica los drenajes en algún momento llegan a obviarse, cuando se hace cirugía laparoscópica, ¿no? Pero sin embargo vemos que no sé si por ese lado podría haber algún problema de presencia de abscesos residuales justamente en ese tipo de técnica, ¿no? Por la laparoscopía, más en apéndice aguda complicada. Con respecto al tratamiento del muñón, por ejemplo, Sandra, y eso es importante porque hemos tenido incluso muñones muy friables, muy comprometidos. ¿Qué nos puede decir con respecto al cierre de muñón? ¿Existe alguna afectación con respecto a aplicar alguna técnica de cierre? Hemos hecho ligaduras a muñón libre y en algunos casos también hemos aplicado incluso algunos artificios más con respecto a jareta o de repente setaplastías. Sí, bueno, justo la guía tiene un punto de que menciona, ¿no? Entre la comparación entre lo que es muñón y jareta, ¿no? Y se ve mejor, menor explicación en los pacientes que están tratados a muñón libre comparados con lo de jareta. Y bueno, también la salvedad de que hay más pacientes que, mejor dicho, es más común asociar lo que es muñón libre comparado con jareta, ¿no? Pero en lo que menciona la guía, ¿no? Es que tienen más, van mejor los pacientes que han sido sometidos a apendicectomía y el muñón es tratado a muñón libre, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Si hubiera alguna otra o alguna participación o alguna pregunta más de un participante. Bien, bueno, tenemos también bueno, la participación o la presencia de nuestro residente primer año, el doctor Aníbal. Doctor Aníbal. Sí, doctor. Buenas noches, doctor Aníbal. ¿Qué tal? Bueno, ahí para preguntarle acerca de, sobre todo de, bueno, el tiempo que usted recién acaba de ingresar, pero sin embargo, como médico general e incluso internado, uno tiene ciertas experiencias, digamos, con respecto a ese tipo de intervenciones o lo que ha podido tener en este poco tiempo, ¿no? Siendo una patología el cual usted va a poder ser partícipe durante muchos de sus años de residencia, es decir, todo lo que recién usted está iniciando, y siendo una de las patologías más comunes, pues, ¿no? De abdomen agudo en los pacientes, ¿cuál sería una opinión con respecto a todo lo que hemos estado relatando hasta ahora, que hemos estado tratando? Si existe algún comentario o alguna pregunta. Bien, doctor, buenas noches ante todo. De lo poco que he podido escuchar, porque todavía me encuentro en la guardia, estoy atendiendo y escuchando Ajá, claro. este, lo que siempre queda en discusión es respecto a lo que han hablado de las cirugías complicadas en este caso, es uno, acerca de la decisión del tren adecuado, y dos, sobre la discusión si solo realizar el secado o el lavado. Y lo que he estado escuchando durante las visitas es básicamente decidir no diseminar el foco infeccioso, ¿no? Si lo tiene localizado, recomiendan la guía, pues, hacer el uso del secado, ¿no?
Y en caso ya de encontrar un fecalito libre, pues hacer un adecuado lavado para no tener luego, o tratar de tener menos complicaciones postoperatorias. Bien, gracias, Aníbal. No, obviamente me has hecho recordar justamente que eso es uno de los tips que podemos como compartir. Frente a un cuadro de peritonitis localizada y antes de poder llegar a ser el aspirado, uno ingresa a cavidad y puede rodear, digamos, la zona afectada con dressings, ¿no? De esta manera podemos, incluso para los que son propensos a hacer un lavado y un aspirado, hacer el lavado y el aspirado, obviamente sin protegiendo, digamos, todo el resto de la cavidad y evitar pues, la diseminación de esta, que es el problema, pues obviamente para los que no están, digamos, de acuerdo con lo que es el lavado. Rodear la zona afecta del apéndice obviamente complicada y la peritonitis localizada, hacer el lavado y el aspirado y luego obviamente recambiar los dressings, ¿no? Claro, eso depende justamente del cirujano que está interviniendo y que pues pueda tener incluso esa visión de evitar justamente más complicación, ¿no? O llegar incluso a espacios en los cuales no podía tener acceso. Que si a estos espacios llega algo del líquido purulento, obviamente tendría un problema. A veces hacemos gestos como el toilet y esto nos puede dar que es el abordaje con gasas y una fester a espacios, obviamente, los cuales están fuera de nuestro campo visual cuando hacemos una incisión quizás transversa para los que hemos podido hacerlo. Definitivamente el diagnóstico previo de una apéndice complicada, con una peritonitis quizás localizada o difusa, hace que el cirujano tome una decisión con respecto primeramente al abordaje. Y el abordaje tiene que ser con un amplio panorama y sobre todo en el lugar afecto del apéndice complicado, ¿no? Si tenemos incisiones muy pequeñas podemos tener problemas incluso para llegar allí. Definitivamente nos dicen en algunos casos que el apéndice es una gran simuladora y podemos encontrar incluso que no es el cuadro apendicular, sino es un problema un poco más lejano que ocasionaba el dolor en este paciente, ¿no? Y tenemos que en ese momento resetearnos todo y tenemos que tomar alguna decisión con respecto a ampliar el abordaje o tomar otro tipo de abordaje. Por ejemplo, en apéndices en los cuales hemos tenido una posición subhepática, es decir, más arriba de la incisión transversa en fosa ilíaca derecha, y hemos tenido que tener otra actitud con respecto a ampliar, ¿no? La incisión ya un tanto vertical. Si entramos con una transversa, hacer otra incisión vertical. Para los que hacemos una intervención abierta, por ejemplo, ¿no? Lo cual en apendicectomía laparoscópica, obviamente, esta dificultad se obvia, ¿no? Muy bien, doctor Pinchi. ¿Alguna otra intervención? ¿Se hubiera? Bueno. Doctora Sandra, sí da sus palabras finales. Sí, bueno, nada, espero que se haya podido entender la exposición. Es un tema muy amplio, a pesar de que apendicitis es bastante común, sigue todavía siendo un reto diagnóstico para todos, ¿no? No hay no hay apendicitis iguales, ¿no? Siempre van a ser complicadas en su diagnóstico, a pesar de que se repita tanto en la emergencia, ¿no? Y nada, agradecer por la oportunidad para poder exponer y para revisar este tema, doctor, que, bueno, siempre queda algo más para revisar en realidad en todos los temas, ¿no? Y bastante interesante también. Nada más. Gracias, muchas gracias, Sandra, por el apoyo y la exposición partida el día de hoy. Definitivamente, en algún momento también tienes mucha razón de especificar que la apendicitis aguda, siendo un tema muy amplio y siendo sobre todo el más común patología que nos llega a emergencia, siempre es un reto para el cirujano porque no hay apéndices iguales y aparte que las posiciones apendiculares nos van a mostrar diferentes escenarios en los cuales hacen justamente uso de que el cirujano pueda tener ese expertise, sobre todo, llenarse de experiencia, llenarse de tomar una decisión distinta en cada momento, que pueda dificultarle justamente esta patología, tanto en su diagnóstico como en el intraoperatorio. Bien, muchas gracias entonces, y bueno, damos por cerrado esta sesión, invitándolos
para ese día sábado 17, que tenemos también una exposición interesante, nuevamente un Ateneo Clínico Quirúrgico, colostomías, cómo hacerlo y complicaciones. Ese sábado 17 a las 8 de la noche, la disertación estará a cargo de la residente primer año de cirugía general, doctora Melissa Guayapa. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.